Buenos días, Dios les bendiga, me da gusto saludarles. Qué bueno que nos acompañan en este domingo. Y bueno, quisiera invitarte ahí en tu casa que por favor inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que el día de hoy esté con nosotros en esta meditación. Bendito Padre, damos gracias por la vida que nos prestas, por la salud que nos has dado, Señor, durante este tiempo. Y también te rogamos en esta hora que bendigas esta palabra, Señor, que vamos a meditar. Ponla en nuestro corazón, Señor, y que dé fruto abundante. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor y te damos gracias. Amén. Qué bueno que estás con nosotros. Esta es una cuarentena que estamos revisando. Este es el 9º capítulo que tenemos. Y bueno, esta cuarentena fue una cuarentena muy larga, fue una cuarentena de años. Eso fue lo que duró el éxodo del pueblo de Israel a través del desierto. Y bueno, acuérdate, la vez pasada nosotros nos quedamos ahí donde el pueblo de alguna manera tiene que acampar a un costado del río Jordán. Y quiero hacerte remembranza de ese hecho, quiero llevarte al mapa, nuestro mapa ya conocido. Ahí a tu mano derecha, en la parte más superior, ahí donde dice Jericó, hay un punto rojo que señala las letras. Ahí se encuentra Jericó y está del lado oeste del río Jordán. Y el pueblo de Israel acampó en el lado este del río Jordán, o sea, del otro lado del río. Puedes guiarte también por la línea punteada que tenemos ahí. Te ayuda para poder ubicarte en el extremo superior derecho. Hasta ahí llegó el pueblo de Israel. Tenía entonces una gran dificultad porque tenía que cruzar el río Jordán. De hecho, esta ciudad de Jericó era famosa, este reino era muy famoso porque era un reino muy rico, estaba amurallado, una muralla muy fuerte, pero también consideraban al río Jordán como parte de su defensa, o sea, los demás reinos no podían atacar a Jericó cuando venían del este, tienen que cruzar el río, y es un río bastante importante. Déjame detenerte un poquito ahí, en el río Jordán, para que te des una idea más o menos de qué estamos hablando. Es el río más grande que existe en Palestina y tiene alrededor de un trayecto alrededor de 400 kilómetros desde el norte hacia el sur. Y bueno, es un río que tiene un caudal muy impresionante. Su caudal es de aproximadamente 65,000 litros por segundo. Y empieza allá en el norte, cuando se inicia el río, empieza a 70 metros por arriba del nivel del mar. Y cuando termina en el mar Salado, lleva aproximadamente 400 metros abajo del nivel del mar. Así es de que tiene una inclinación muy importante y su caudal es considerable, pero también no solamente el caudal, sino que trae una inclinación muy fuerte. Así es de que sus aguas corren muy rápido a través del río. Estos son datos importantes. A través de la plática te vas a dar cuenta porque el pueblo no podía atravesar ese río, ¿sí? Porque cuando venía el tiempo de la cosecha, que le llaman ahí en estas regiones, el río crece mucho en su caudal y por el deshielo de los montes, de las montañas que están arriba, y también de alguna manera se vuelve imposible pasarlo a nado porque es un río que tiene una corriente, como decíamos, muy fuerte y son 1,000 a 1,500 metros de ancho según el lugar donde ustedes lo quieran ver. Un pueblo de 2 millones de gentes no podía atravesar ese río. Esa era una defensa natural que Jericó tenía. Y para el pueblo de Israel era un impedimento muy grande. No sabían cómo iban a hacerle para poder atravesar ese río. Pero gracias a Dios, quien los llevaba a este lugar, pues era precisamente el Señor Todopoderoso. Y ya existía entonces desde el primer versículo, el primer capítulo. El primer versículo dice lo siguiente, ahí dice: mi siervo Moisés ha muerto,
Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Aquí está hablando el Señor, así es de que existe ya una promesa de que ese río lo van a cruzar. ¿Cómo iban a cruzarlo? No sabía, hasta el momento no sabían, ¿verdad? Pero 2 millones de gentes tenían la esperanza por la promesa que Dios había dado desde el inicio de que ese río lo iban a cruzar. Así es de que ya Josué repite la promesa y en este versículo de 1, 10 y 11 dice: entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les da como herencia. Así es de que Josué repite la promesa que Dios había dado. Estaban en Sitín, como vamos a ver, y tienen que ir a las márgenes del río para cruzarlo. Este tiempo de 3 días sirvió para poder recoger todas las pertenencias que traían consigo. Acuérdense que es un campamento portátil, sus tiendas todo era montado y desmontado cada vez que la nube se movía. En esta ocasión la indicación es que a los 3 días el pueblo tiene que acercarse al río, a las márgenes del río, para poderlo cruzar. Bueno, quiero seguir comentándote aquí según la escritura. Dice: muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitim y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Así es de que ya estaban ahí. El campamento de Israel está enfrente al río. Ahora sí lo pueden ver, pueden escuchar lo que el río lleva, como dicen, y pueden darse cuenta que es un impedimento muy grande. Ellos ya llevaban la promesa de parte del Señor y la repetida por Josué de que ese río lo iban a cruzar. Así es de que ellos estaban estos 3 días ahí. Y se le ordena al pueblo que siga el arca del pacto para cruzar este río. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así es de que esta era la orden que había recibido el pueblo de Israel durante estos 3 días. Esta era la indicación. Esto es algo importante para nosotros, ¿sí? Porque al pueblo de Israel se le ordenó: cuando ustedes vean el arca, ustedes tienen que seguir al arca, ¿sí? Pero el pueblo de Israel seguía el arca porque ya no tenía la nube. Y tú y yo tenemos que seguir las indicaciones del Señor. Tenemos que ir atrás del arca. No tienes que ir adelante del arca, tenemos que ir atrás. Esto es algo simbólico para nosotros. Debemos de caminar atrás del arca. Esto era un remedio espiritual, ¿sí?, para un problema material. Así hemos de caminar siempre según la norma de la palabra y la dirección del Espíritu. Así habrá paz sobre nosotros como lo había entonces sobre el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel necesitaba una solución material de atravesar ese río, Dios les da un remedio espiritual. Y podemos decir, bueno, ¿y qué conseguir el arca? ¿No? O sea, ¿el arca qué? ¿Se va a ahogar? ¿Se van a ahogar los sacerdotes? ¿El arca se va a hundir? Y en ocasiones, para resolver un problema que nosotros tenemos, el remedio no es material, el remedio es espiritual. Si tú tienes un problema material en estos días, te puedo asegurar que Dios tiene un remedio espiritual. Sigue la presencia de Dios, sigue la dirección que Dios te dé, porque es importante que nosotros consideremos que la solución al problema no lo sabemos en el momento, pero de que cuando tú tienes los problemas y los dejas en las manos de Dios, Dios tiene soluciones que tú no sabes cuáles van a ser. Así estaba el pueblo. Solamente se le dijo: ustedes sigan el arca. A donde va el arca van ustedes. Y así nosotros también vamos a seguir
Perdón, vamos a seguir la dirección que el Señor tenga para nosotros. Bueno, los sacerdotes cargaron el arca. Dice, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Esta fue la ordenanza que Dios les da. Debemos de estar atrás de la presencia de Dios, ¿verdad? Ellos así también estuvieron, porque nosotros no sabemos a veces cómo va a ser nuestro camino, ¿sí? Yo puse esta reflexión aquí. El camino no era un camino que ya conocían, ¿sí? Era un camino desconocido. Y también nosotros tenemos un camino desconocido. No sabemos qué cosa es lo que va a pasar mañana. Más vale que pongamos nuestras vidas, más vale que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Especialmente el Jordán era un camino desconocido para ellos. ¿Cómo? Nuestro camino a través del valle de sombra de muerte es un camino por el cual nunca hemos pasado. Puse aquí. Pero sí estamos seguros de que la presencia de Dios está con nosotros. No tenemos de qué tener temor, de qué tener miedo, porque el Señor sí sabe nuestro camino, aunque nosotros lo desconozcamos. Se les manda que se santifiquen durante estos 3 días. Son importantes estos días para recibir todas estas indicaciones. Entonces Josué les dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Entonces el Señor les dice: purifíquense, porque ustedes necesitan un milagro de parte mío. Y yo no puedo convivir, te lo digo parafraseando, con gente que no está santificada, con gente que no está en mi presencia. ¿Sí? Si tú estás esperando un milagro en esta cuarentena, es importante que tú te santifiques. ¿Sí? Y Dios te pide: santifícate para que yo pueda hacer algo por ti. Así al pueblo de Israel también le dio esa orden: santifíquense, porque el Señor, dijo Josué, va a hacer con ustedes grandes prodigios, ¿verdad? Así es que los sacerdotes toman el arca, ¿sí?, y se ponen a la cabeza de esta expedición. El arca del pacto no podía ser observada. En muy pocos momentos el pueblo pudo haber observado ese mueble maravilloso hecho con madera de acacia y que tenía encima una gruesa tapa de oro macizo con 2 querubines tocándose por las alas encima. Ahí era donde se manifestaba el Señor a través de la Shekinah, que era una especie de nube donde el Señor hablaba con Moisés. Ya no está Moisés, ¿ah? Por lo que nosotros vemos, la Shekinah no apareció, pero el Señor seguía comunicando con Josué, porque Josué era un varón que siempre buscó la presencia de Dios. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto, aquí está hablando Josué, y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. En esta ocasión, Josué va a ser engrandecido por el Señor, ¿sí? Josué ha sido obediente al Señor durante estos 40 años. Acuérdense ustedes cuando Josué y Caleb decían: sí podemos entrar a la tierra prometida, y los demás 10 espías dijeron: no podemos. De los 12, solamente 2, Josué y Caleb, dijeron: sí podemos entrar a poseer esa tierra, porque su fe estaba puesta en el Señor. Déjame decirte algo, este pueblo ya es diferente, ¿eh? Yo estaba meditando esto. Josué no era el mismo. Josué ya había desarrollado una fe más grande todavía que la que tenía antes, cuando él dijo: sí podemos cruzar y sí podemos entrar en esa tierra, hace 40 años. Durante estos últimos años, Josué, junto con Caleb y el pueblo, ¿sí?, empezó a desarrollar una fe maravillosa. Estos 3 días que estuvieron ahí acampados, ¿sí?, eran suficientes con la otra generación
como para que se hubiesen levantado en murmuración y hubiesen empezado a decir a Moisés: ¿para qué nos trajiste hasta acá? ¿Y para qué queremos morir? Que este pueblo fue diferente. No hay ningún registro en la Biblia donde este pueblo haya murmurado para poder entrar a poseer la tierra prometida. Yo creo que estos jóvenes ahora que venían acompañando a esta congregación, muchos de ellos eran adultos jóvenes, muy pocos viejos, creo yo. Los de mayor edad tendrían unos 59 años, porque acuérdate, de 20 para abajo fueron preservados con vida. Ya llevaban 40 años en el desierto. Así es de que tenían la vivencia de que Dios puede abrir un océano, y entre ellos, entre sus entrañas había, ahí en lo recóndito de sus memorias, la historia de cómo Dios había abierto el mar rojo para que ellos pasasen. Así es que es un pueblo que tiene fe, ¿sí? Es un pueblo que viene entrenado. En el desierto, en una tierra adusta y hostil, ellos tuvieron que desarrollarse como guerreros. Y es un pueblo diferente que viene dispuesto a poseer la tierra prometida. Esta cuarentena sirvió a este pueblo. Y yo creo que también a nosotros nos está sirviendo este tiempo de carencia y de necesidad. Este tiempo de encierro. Si el diablo pensó que nos iba a minimizar, está muy equivocado. Nuestra fe ha crecido, nuestra esperanza está más que nunca puesta y tenemos la impresión de que vamos a ver cosas mejores que las que nos habían tocado pasar en el desierto. Así es de que dale un aplauso al Señor y dile: Señor, yo espero cosas mejores. No soy igual después de esta cuarentena. Se va a llevar un chasco el enemigo, porque la iglesia va a ser una iglesia de mayor fe todavía, mayor esperanza. Adoraremos mejores, alabaremos mejor todavía que lo que hacíamos antes. Alaba al Señor con todo tu corazón. Gloria a su nombre. Josué es engrandecido en esta ocasión. Josué, te repito, es un hombre que tiene comunicación con Dios. Dios no puede dar indicaciones a un corazón si no está limpio. Dios necesita pureza. Si tú estás llevando una vida doble y piensas que Dios te va a dirigir en tu camino, estás muy equivocado. Dios tiene promesas para los que son íntegros con Él y saben hincarse y saben postrarse. Josué era todo un guerrero y de todos modos se postraba ante la presencia de Dios porque sabía que las cosas solamente funcionan con Dios y solamente se podían hacer con Dios. Así es que Josué está ahí. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Y Dios sigue hablando con Josué y le dice: dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Y bueno, muchas otras cosas y detalles yo creo que Dios le dio. Pero quiero resaltar esto. Fue en la ribera del Jordán donde Josué empezó a recibir mucha distinción de parte de Dios y donde Dios lo nombró, lo hizo resaltar como un hijo preferido de él. Y también en la ribera del Jordán, acuérdate bien, nuestro Josué, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿sí? Ahí fue empezado, en la ribera del Jordán, nuestro Señor Jesucristo empezó a recibir todas las indicaciones y todos los honores de parte del Señor. Y el Señor dijo: he aquí mi hijo, ¿sí? En el cual tengo, mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Qué cosas tan simbólicas nos tiene la palabra de Dios? Bueno, continuamos. Se anuncia públicamente lo que Dios está a punto de hacer. Ahora Josué lo hace público, ¿sí? Todo el pueblo estaba ahí, pensando: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar? Pero bueno, gracias a Dios que Josué ya había tenido una comunión con Dios en la intimidad. Muchas ocasiones el siervo del Señor, antes de pararse en un púlpito, tiene que postrarse bajo sus rodillas y esperar ahí la indicación de Dios, el mensaje de Dios que tiene para su pueblo. Y así fue en esta ocasión. Ya había estado en comunicación con Dios. Así es que Josué tiene unas indicaciones precisas de lo que va a suceder. Bueno,
Él entonces empieza a hablar al pueblo y les dice: israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles hoy. Y empieza a decirles: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jereceos, los amorreos y los cabuseos, todos esos feos. Dios los iba a exterminar, ¿sí? Los iba a expulsar. La maldad de estos pueblos había llegado a lo sumo. Hacían todo tipo de perversiones sexuales para adorar a sus ídolos. Ofrecían a sus hijos recién nacidos en los altares, prendidos en el fuego. Y también sacrificaban a las doncellas, a los niños inocentes. Entre más inocente era una persona, era mejor para el sacrificio también. Así es de que estos pueblos habían llegado, su maldad había llegado a lo sumo, y el Señor tenía que eliminar esa raza. Cuando un pueblo se separa de Dios y empieza a hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces Dios no tiene otra opción más que dejarlos ir. Pero déjame decirte, vendrá un castigo para esos pueblos como estos pueblos lo tuvieron. Así es que sigue Josué diciendo: el arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Oh, aleluya. Ahora pues elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Todo esto lo habla Josué, todo esto se lo había dicho el Señor. ¿Cómo iba a suceder? No lo sabía, pero esa era la indicación que había recibido. Así es de que Josué la traspola, ¿verdad? La transmite al pueblo. Y aquí están, dice: el Señor nos ha dicho, cuando crucen las aguas, es que Dios ya lo profetiza también para nosotros. Dice: cuando cruces por las aguas, dijo, yo estaré contigo, dijo el profeta. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Oh, gracias a Dios, esta palabra se cumplió en ese día. El Jordán es dividido, Israel pasa en medio del Jordán. ¿Cómo sucede esto? Bueno, ahí están los sacerdotes. Están retirando ese manto que llevaba para cubrirlo. Era momento en que el Señor manifestase su presencia en ellos. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon enfrente de todos. Y ahí están los sacerdotes. Dice: ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, fíjate lo que pasó. Estas dejaron de fluir y formaron un muro en el lado norte, ¿sí? Así es que formaron un muro. Si ellos estaban en el este, formaron un muro a su derecha, que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Este fue un milagro portentoso de parte del Señor. Ellos tenían el río Jordán enfrente, acuérdate, estaban del lado este, iban a cruzar al oeste, y el río circulaba del norte al sur, ¿sí? Si te pones frente al río Jordán, así como estaba el pueblo de Israel también, entonces el norte te queda a la mano derecha y el sur te queda a la mano izquierda. Ese era el trayecto natural del río, con una gran pendiente, acuérdate. Pero el Señor lo paró ahí, hizo un muro, ¿sí?, de agua, ¿verdad? La corriente que venía del norte la paró ahí, y toda la corriente que se deslizaba naturalmente hacia el sur empezó a deslizarse hacia el mar
Muerto, o el mar Salado, o el mar del Arabá, que es lo mismo, ¿sí? Como leímos en el versículo. Y quedó un espacio impresionantemente limpio, como para poder cruzar 2 millones de gentes hacia el lado oeste, ¿sí? Y quedar frente entonces a Jericó. Ahí está el muro. Qué impresionante ha de haber sido esta escena, ¿sí? El arca del pacto empieza a caminar en la mitad del río, se quedó, y todo el pueblo maravillado empezó a desfilar en medio de ese cauce seco del río Jordán. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del río Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco del río. ¿No le quieres dar un fuerte aplauso al Señor por todo lo que el Señor hace por su pueblo? Por supuesto que sí. Bueno, hay 12 piedras que tienen que recoger. Estos 12 que han sido nombrados. Podemos ver estas imágenes impresionantes, Claro, estas son recreaciones. Yo creo que las imágenes que ellos vieron fueron dantescas, impactantes. Bueno, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Y bueno, dio la siguiente orden: y ordénales que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Así es de que recogieron 12 piedras, ¿sí?, del río Jordán, ¿sí?, y las llevaron hacia el otro lado, hacia el oeste, ¿sí? Y la orden era que las llevasen cada uno una piedra y las transportaran hasta ese lugar, porque el Señor iba a hacer ahí algo maravilloso, como vas a ver. Entonces estos 12 varones cargaron las piedras desde la mitad del río donde estaban los sacerdotes, las cargaron de ahí y las llevaron hacia el otro lado. Y bueno, Josué, dice, reunió a los 12 hombres que habían escogido las 12 las 12 tribus, dice, y les dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno carguen al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada una de las tribus de Israel. Y los hombres alegres entonces fueron y cargaron estas piedras y las llevaron hasta el otro día, donde se iba a formar ahora el campamento. Y la indicación es esta: ustedes le responderán, ¿sí? Dice, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí? Entonces fíjate lo que ellos tienen que responder. Ustedes le responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ellas. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña que el Señor hizo. Estas piedras iban a tener un objetivo. Y bueno, en ocasiones nosotros también podemos, ¿sí?, sacar de nuestro recuerdo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es algo importante. Aquí anoté esta reflexión. Dice: si Dios hizo algo en el pasado, Dios lo hará una vez más. Para Dios no hay ningún trabajo. Dios había abierto el Mar Rojo y ahora había abierto el río Jordán. Y también, si Dios hizo maravillas con nosotros en el pasado, también las volverá a hacer el Señor. Para eso era aquel monumento. El creyente actual también tiene algún monumento que le sirve de recordatorio. Si uno conoce a Cristo como su Salvador, ya ha puesto una de esas piedras monumentales. La salvación del alma es la obra máxima que Dios ha hecho con nosotros. Y yo creo que Dios ha hecho muchas maravillas. Podríamos sacar de lo profundo de nuestra conciencia, de nuestro ser, todas las maravillas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado terrenos, Dios nos ha dado casa, Dios nos ha dado autos, Dios nos ha dado salud,
le hemos rogado muchas ocasiones que sana a los enfermos, Dios los sana. Y nosotros también podríamos, si así pudiera valer la ocasión, ¿verdad? Podríamos nosotros amontonar muchas de esas rocas que serían recuerdos para nosotros de lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios lo ha hecho anteriormente, Dios lo va a volver a poder hacer. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya habían pasado 40 años, ¿verdad? Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Damos gloria al Señor por ello. Estos hombres, dice, los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán, conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron ahí. Ya en el nuevo campamento, del otro lado del río Jordán, este monumento se construyó como un testimonio de las obras que Dios hace con sus pueblos. 12 piedras, me recordaron entonces 12 apóstoles. Esas 12 piedras eran, por así decir, testigos mudos de lo que Dios había hecho con ese pueblo. Y también acuérdate que hay 12 apóstoles que fueron testigos de lo que Dios había hecho, ¿sí?, para nosotros. Cuando el Señor Jesús, nuestro Josué, una vez vencida la amargura de la muerte y secando ese Jordán asfixiante, abrió el reino de los cielos, a todos los creyentes designó 12 apóstoles que mediante el memorial del Evangelio transmiten el conocimiento de la salvación a todos los hombres por todas las edades. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tenemos un memorial que consultar de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Otras 12 piedras son levantadas a la mitad del Jordán. 12 ya se llevaron a la orilla del otro lado, en el lado poniente, y 12 piedras van a ser levantadas a la mitad del Jordán. Esa es la indicación que Dios dio. Fíjate cómo dice: además Josué colocó 12 piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Estas 12 piedras siguen allí hasta el día de hoy. Nosotros no las podemos ver, los hombres no las pueden ver, pero esas 12 piedras son testigos mudos que están ahí en el lugar preciso donde Dios hizo este milagro. Así es de que estas otras 12 piedras fueron colocadas en medio del Jordán para dar a conocer el lugar exacto donde el arca había sido puesto. Bueno, el pueblo en general pasó el río Jordán, y esto está relatado en los siguientes versículos. ¿Sí? Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor les había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río. ¿Sí? Mientras todos estos 2 millones de gentes cruzaban, yo creo que muchos iban apresurados, porque hay de todo en el pueblo, ¿no? Hay gentes, como dicen, que se me apanican, ¿no? Que piensan que el milagro, pues a lo mejor les va a durar poco, les iba a durar poco, y probablemente ellos iban corriendo, pero otros iban asombrados mirando el muro que Dios había hecho, otros iban felices y celebrando. En fin, toda esta multitud se trasladó hasta el otro lugar. Pero los sacerdotes, ellos no se movieron, ellos estuvieron a la mitad. ¿Sí? Esto es algo importante, porque eso indicaba que la presencia de Dios era la que detenía esas aguas, que ese milagro se le podía adjudicar a ninguna persona. Ese milagro lo estaba haciendo la presencia de Dios, que estaba manifestada en el arca. Así es de que toda la honra y toda la gloria se la debemos de dar al Señor. Dale un fuerte aplauso. Todo le debemos, todo milagro es de parte del Señor. Ahí estuvieron los sacerdotes. Ellos pudieron ver cómo desde el lado oriente hasta el poniente, toda esa multitud caminó, pero ellos estuvieron ahí inmóviles. Yo me puse a pensar, Dios santo, estos hombres tenían una fe
mucho más grande. A lo mejor algunos corrieron para cruzar el Jordán, a lo mejor otros se maravillaron, pero iban a la distancia viendo cómo estaba el muro, pero los sacerdotes tuvieron que estar ahí, bien plantados. A todos los siervos del Señor se nos exige una fe especial. Si tú tienes un ministerio en una iglesia, necesitas mostrar una fe mayor que la multitud. No puede ser igual. Es cierto que es un privilegio servirle al Señor, pero también es una gran responsabilidad. Estos hombres, yo me puse a pensar, estos hombres tuvieron un temple maravilloso, una fe increíble, pero yo creo que ellos estaban pensando en su corazón, es que aquí está el Señor, aquí está con nosotros. No puede, el río no se puede cerrar hasta que nosotros no salgamos, porque no somos nosotros, es el Señor el que venimos cargando en esta arca. Y cuando todos, dice, cuando todos lo habían hecho, cuando todos habían cruzado, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. También estaban las tribus, las 2 tribus y media, ¿sí?, que habían quedado atrás del Jordán. Dice, acompañaron al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según la ordenanza que había dejado ya Moisés. Estos guerreros también venían representando a sus tribus y también cruzaron el Jordán. Qué asombroso fue esto. Las 12 tribus de Israel representadas ahí, unos 40,000, ellos eran unos 40,000 guerreros armados que desfilaron en la presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra, como se lo habían prometido a Moisés. También lo cumplieron. Y bueno, Josué, ahí está, dice, aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Luego el Señor le dijo a Josué, ordénales a los sacerdotes portadores del arca del pacto que ya se salgan del Jordán. Josué les ordenó a los sacerdotes entonces que salieran. Déjame decirte que esta fue una marcha solitaria, podríamos decir, porque ya no había nadie ahí más que ellos, pero impactante. ¿Por qué? Porque si ya no había ninguna otra persona, ellos llevaban el arca del pacto y llevaban la presencia de Dios. Así es de que no necesitaban multitudes. Ellos, de una manera muy valiente, aguantaron ahí a la mitad hasta que todo el pueblo pasó. Y las aguas volvieron entonces a su sitio. Fíjate lo que pasó cuando estos sacerdotes pasan al otro lado del río Jordán. Inmediatamente las aguas se cerraron. Dice, así lo hicieron portando el arca del pacto, y tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Este fue todo un milagro. Es erigido ahí un monumento en Gilgal, así se llama este lugar hasta la fecha. Dice así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. ¿Sí? Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán. ¿Sí? Y dijo este mensaje: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el Jordán en seco. Aleluya. Esto es algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos debemos de manifestar frente a nuestros hijos. Debemos de exhibir ante nuestros hijos los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Y debemos de recordarles, tuvimos un gran apremio para comprar un terreno, estuvimos pidiéndole a Dios que nos lo diera y Dios de una manera milagrosa nos las dio. Queríamos construir una casa, queríamos tener una casa, de rodillas la pedimos al Señor y el Señor nos las concedió. Estuviste enfermo cuando eras un niño, pedimos a Dios que Dios te sanara y te sanó, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, todas esas
Ellos llevaron piedras, pero nosotros llevamos testimonios reales de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Josué estaba preocupado por la generación que viene. Y Josué dijo a toda la asistencia: cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras acá, ustedes tienen que recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo te invito que no olvides esta cuarentena, porque esta cuarentena, cuando tus hijos crezcan, a lo mejor todavía ahorita no están conscientes, pero recuérdales lo que Dios ha hecho y cómo Dios nos ha librado y cómo Dios nos ha sustentado, a pesar de que la economía está encapsulada, cómo Dios nos ha sustentado y nos ha dado todo lo que necesitamos en este tiempo de carencia. Recuérdaselos a tus hijos. Dale gloria al Señor en todo tiempo y en todo momento. Esa era la finalidad de estas piedras que habían sacado del medio del Jordán. Y sigue hablando Josué: el Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros lo cruzamos. Nunca olvidemos lo que Dios hace. Esto lo anoté aquí. Nunca olvidemos lo que Dios hace. Nótese que los milagros hechos por Dios a nuestros antepasados fueron milagros hechos a nosotros, y que debemos reavivar el recuerdo de las grandes cosas que hizo Dios por nuestros padres en tiempos antiguos. No olvides lo que Dios ha hecho con nuestros padres, ¿sí? No olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros, pero también recordemos lo que Dios ha hecho con nuestras generaciones, cómo Dios ha bendecido y ha cuidado y ha guardado su pueblo. Nunca lo debemos de olvidar. Josué sigue dando estas indicaciones. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra, dijo Josué. Esto sucedió, dijo Josué, para que todas las naciones, incluyendo los mexicanos de la tierra, supieran que el Señor es poderoso, y para que ustedes aprendieran a temerlo. Dice ahí, ¿para qué? Para siempre. Dale un fuerte aplauso. Hasta el día de hoy, estas palabras que pronunció Josué, ¿sí?, después de haberse cerrado el río Jordán y haber pasado ellos indemnes, estas palabras de Josué las tomamos nosotros en cuenta, y sabemos que hay un Dios todopoderoso como el que ellos vieron en ese momento. El Señor nos ha dicho, ¿qué ha dicho nuestro Señor Jesús? A través del profeta Isaías dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Este es un mensaje para nosotros. El profeta Isaías menciona varios ríos. Al pueblo de Israel le tocó un río, es cierto, le tocó un océano, pero un río. Y el profeta parece ser que nos habla a nuestro tiempo, y nos dice a nosotros: cuando pases por las aguas, cuando sientas que te estás ahogando, como decimos aquí en México, no te preocupes, dice, porque no te vas a ahogar, las aguas no te cubrirán. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Si es de que yo entiendo que este es un tiempo muy difícil. Para mí ha sido así, y a lo mejor para toda la congregación también. Un tiempo al cual no pensamos acostumbrarnos. Queremos pasar por este río, queremos pasar por este fuego, y como hemos dicho, las cuarentenas sirven como a este pueblo le sirvió. Quizás estamos observando el río de nuestra cuarentena y no sabemos cómo cruzarlo, no tengamos una respuesta de qué vamos a hacer. Muchos de ustedes probablemente perdieron su empleo, no saben qué cosa es lo que van a hacer. Muchos probablemente perdieron algún familiar, no sé, pero son cosas que de alguna manera han ocurrido y están ahí, ¿verdad?, pensando cómo vamos a cruzar, cómo vamos a vencer este desempleo, esta carencia que ahora tenemos.
No sé, porque es una respuesta personal, pero lo que sí te puedo decir es lo que el profeta Isaías también nos dice en este versículo, que cuando nosotros tengamos que cruzar por los ríos, sus aguas no nos cubrirán, no nos ahogaremos en esta cuarentena. Y cuando caminemos por el fuego no nos quemará, dice, ni nos abrazarán las llamas. Tú y yo saldremos triunfantes en esta cuarentena, porque nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dale un fuerte aplauso al Señor por todo lo que el Señor va a hacer con nosotros. El Dios de Israel, termino con esto, es el Dios nuestro. Vamos a darle gracias al Señor. Inclina tu rostro y terminamos. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta esperanza maravillosa que tenemos de parte de ti. Tu pueblo cruzó el río Jordán, Señor, y tu profeta Isaías dice que nosotros también podremos cruzar ríos, Señor. Señor, este tiempo, este río que nosotros ahora tenemos enfrente, lo cruzaremos en tu nombre, siguiendo tu presencia, Señor. Y tendremos que recorrer, Señor, quizá este trayecto para que sea un memorial después de haberlo vencido para nuestras próximas generaciones. Lo creemos con todo nuestro corazón y te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios de que 8 días a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.